Muy buenos días, hermanos. Feliz domingo. Estamos nuevamente juntos por medio de estos medios electrónicos para adorar al Señor y para reflexionar juntos en la palabra de Dios. Esta semana, ya me encuentro en Honduras. Estoy muy alegre, muy contento, agradecido con el Señor por tenerme bien y en casa, junto a mi familia y junto a ustedes también. Pedimos al Señor que pueda estar con nosotros en esta hora y que nos pueda enseñar e instruir por medio de su palabra. ¿Qué le parece si oramos juntos? Padre, ayúdanos, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo. Danos que podamos hoy, Señor, comprender y aplicar los principios de tu palabra a nuestras vidas, Señor, para que tengamos vida y vida en abundancia como tú nos has prometido. Hermanos, en todas estas semanas anteriores hemos estado revisando y hemos estado visitando el tema de las promesas de Dios para nuestras vidas. Basamos esta serie de enseñanzas de las promesas divinas en un pasaje que encontramos en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, que leemos nuevamente. Dice así: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen ustedes a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los deseos engañosos. Según de Pedro 1, 3 y 4. A manera de repaso, quiero compartir con ustedes y tal vez con los que tal vez no estuvieron en las ediciones anteriores de esta serie, algunas promesas que compartimos. Dijimos, vamos a hacer un inventario. ¿Qué es lo que Dios nos ha ofrecido? ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Para poder así apropiarnos de esas preciosas y grandísimas promesas. Primero hablamos que Dios nos daba la promesa de que no viviríamos sin un propósito. Esta le llamamos la promesa del propósito. Dios nos creó intencionalmente. No somos un accidente, no solo somos producto de un proceso biológico. Dios nos pensó. Dios te pensó y te pensó con un propósito bueno. La palabra de Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, y estos son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Luego hablamos de la promesa del perdón. Vivimos en un mundo roto, en un mundo quebrantado por causa de la caída del hombre en pecado. Y por causa de que todos hemos caído en pecado y hemos pecado muchas veces, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos da la promesa del perdón. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel que en él cree, todo aquel que se arrepiente de su pecado, será perdonado. Es la promesa de la gran amnistía divina para todo aquel que quiera regresar a Dios. Hablamos también de la promesa de la paz. Jesús nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no les doy la paz como el mundo la da. El Señor nos ofrece su paz. Él nos dice que no necesitamos vivir en afán, que no vivimos vivir en preocupación, que no vivimos vivir de manera ansiosa, sino que podemos tener paz, paz interior, paz con Dios, pero también paz con nuestros semejantes. Esta es la promesa de la paz. También el Señor nos ofrece su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te abandonaré, no te dejaré. Pasarás por el agua, pasarás por el fuego, y yo estaré ahí contigo. Esta es la promesa de su presencia, de su acompañamiento permanente a lo largo de toda nuestra vida. También el Señor nos dio, y eso lo vimos ya en una edición posterior, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del poder, o como la denominaban los apóstoles y Jesús mismo, es la promesa del Padre. Él prometió que
no nos iba a dejar solos, pero también que iba a derramar su Espíritu Santo en nuestras vidas para que pudiéramos tener poder para vencer al pecado, para vencer la tentación, para vencer al mundo y para poder ser la clase de personas que Él nos ha llamado a ser. Es la promesa del poder divino, la promesa del Espíritu Santo. También el Señor nos dio la promesa de la eternidad, la promesa del paraíso. ¿Recuerda usted en la cruz? El Señor está rodeado con dos ladrones, uno de ellos cree y se arrepiente y el Señor le dice con toda certeza, aún en el momento de su agonía, de cierto te digo. Eso es una promesa de lo más certera que puede ser. De cierto, te lo aseguro, te lo prometo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, el Señor nos promete que al arrepentirnos recibimos la promesa de la vida eterna. Estas son promesas verdaderamente preciosas y grandísimas, y hay muchas más. Sin embargo, hicimos un intermedio la semana pasada, que usted se recuerda, y este intermedio era reflexionando por qué, si el Señor nos promete muchas cosas hermosas, por qué muchos creyentes pareciese que no logran alcanzar las promesas de Dios. Y analizábamos que lo que sucede es que hay ciertas actitudes en nosotros, los seres humanos, que previenen el cumplimiento de las promesas de Dios. Decíamos, no está en el que promete el problema. No es que a Dios le falte buena voluntad para darnos, al contrario. Dice la palabra del Señor, paz y buena voluntad para los hombres. Fue el anuncio de los ángeles en la venida de Jesús. No le falta al Señor tampoco fidelidad. No es que Él se le olvida, no es que Él de repente ya cambió de opinión, ya no quiere, o que Él, ¿verdad?, tiene alguna tendencia de no cumplir lo que promete. Al contrario, nos repite la Escritura hasta la saciedad que es grande su fidelidad. De hecho, nos asegura que aunque nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel. Y por último, tampoco le falta poder. Poderoso es Dios, pero para hacer todo aquello que prometió. Fiel es el que te llama y Él también lo hará. Dios tiene poder. Entonces, no está el problema en el que promete. Entonces, el problema está en nosotros, los que recibimos, porque tomamos ciertas actitudes que apartan la posibilidad divina de darnos lo prometido. Lo primero es una actitud de queja. Es una actitud de queja, es una actitud, ¿verdad?, de quejumbrosa, de reclamo. Señor, porque te tardás, porque a mí, y todo esto evita que recibamos, ¿verdad?, lo que se nos promete. Dios nos dice que Abraham, en vez de estar así, él dio gloria a Dios, anticipando la venida de lo prometido, se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. Igual nosotros, para poder recibir. La segunda actitud negativa era la incredulidad, la desconfianza en Dios. Cuando Sara le fue prometido y anunciado que iba a ser madre, se rió. Ja, 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 ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Yo ya estoy muy vieja para eso. Pero esa es una actitud incrédula. Las actitudes que Dios desea son actitudes de alegría, de gozo, de fe. También nos habla la palabra del Señor de una actitud de impaciencia. Nos dice que Abraham recibió la promesa divina de que iba a hacer mucha de su descendencia, pero él no tenía hijos y ya estaba viejo. Pero Abraham no recibió de inmediato la promesa. 25 años pasaron. Piensen, mida esto en su mente. 25 años pasaron antes de que lo prometido aconteciera. ¿Qué pasaría si usted tiene que esperar una promesa divina por 25 años? ¿Esperaría? La impaciencia impide que recibamos lo prometido. Abandonamos la fe, abandonamos la esperanza, abandonamos la convicción por impaciencia. También la indolencia y la pereza, que son en cierta forma una forma de menosprecio de aquello que Dios nos ha ofrecido. Después de todo, hermanos, las promesas de Dios son solamente auxilios para nosotros, son auxilios para nuestra fidelidad a Dios, son nuestro auxilio, no nuestra recompensa a nuestra obediencia a la voluntad divina.
Así que debemos de ser pacientes y constantes, y además debemos de estar perseverando sin pereza, sin indolencia, sino que al contrario, diligentemente, confiando que Dios hará lo prometido. Y por último, desobediencia. Una actitud desobediente nos impide completamente recibir lo que Dios manda. Todas las promesas de Dios tienen cláusulas condicionantes. Si usted hace esto, Dios te promete que te va a dar esto otro. Si usted cree, el Señor le da vida eterna. Si usted se arrepiente, usted va a recibir perdón. Si usted pide, Dios le va a dar. Hay ciertas condicionantes. Es a la manera de Dios, es según la voluntad de Dios. No es a la manera mía, no es como yo pienso, no es como yo quiera, no es cuando yo quiera. Es obedeciendo el mandato de Dios que recibimos el premio de la obediencia. Hoy vamos a hablar acerca de 3 promesas más. La primera es la promesa de la participación. La segunda es la promesa de la provisión divina. Y la tercera es la promesa de la persecución. ¿Sí escucho bien? La promesa de la persecución. Hablemos primero de la promesa de la participación. Lo leemos ahí mismo en el pasaje que estábamos leyendo al principio. Dice que nos ha dado grandes y preciosas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina o de la vida divina, dice en otras versiones, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o deseos desordenados. Segunda Pedro 1:4. Oiga lo que dice allí. Nos dice que Dios nos ha hecho por medio de esta promesa participantes de la naturaleza divina. Esto tiene muchas implicaciones. Primero, no somos espectadores en el drama de la eternidad. No solamente somos auditorio en lo que Dios está haciendo. Dios nos ha prometido involucrarnos, hacernos parte de todo su plan redentor aquí en esta historia de la humanidad. No estás llamado a sentarte en el banquillo de la vida y observarla pasar. Dios de manera muy generosa y bondadosa nos promete y nos invita a participar con Él en la impartición de vida divina. Somos protagonistas. Podemos enrollarnos las mangas, saltar con ambos pies al ruedo, ser parte de la transformación y de la redención que Dios quiere ver en nuestras propias vidas y en toda la humanidad. Esto el Señor nos lo ha concedido a nosotros. Es una promesa de Dios. Veamos algunas escrituras al respecto. 1 Corintios 3:9 dice así: trabajamos en la propiedad de Dios, con los dones que Dios nos da, con compañeros que Dios nos da. Somos labranza de Dios, somos edificio de Dios, somos sus obreros. O como lo dice el pasaje de manera específica, somos colaboradores de Dios. Un colaborador significa que usted labora junto a. Dios está obrando en el mundo y usted es su colaborador. Yo soy su colaborador. Dios nos ha dado un papel, una labor que cumplir en su trabajo, en su edificación, en su labranza. Somos parte del equipo. Somos de la selección de Dios. Dios nos ha escogido, nos ha seleccionado y nos ha llamado para actuar junto a Él en el proceso de redención del planeta y de la humanidad entera. También encontramos en Efesios, en los capítulos 4, del 11 al 12, que nos ha hecho ministros, dice, de Dios. Ministros de un nuevo pacto de Dios. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos, todo el cuerpo de Cristo, conformado por los santos, somos nosotros, para que hagan la obra del ministerio, para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Hermano, esta doctrina, la doctrina del ministerio de todos los creyentes, que fue rescatada en la reforma protestante, nos llama a todos
a participar junto con Dios como sus ministros, sus representantes, para ir al mundo y llevarles la salvación de Dios, la salvación que viene del cielo y que se alcanza solamente por medio de la fe y el arrepentimiento por medio de Cristo. Entonces, el Señor nos ha puesto como ministros, a diferencia de algunas tradiciones religiosas, en las cuales el ministerio está restringido a unos pocos, a unos cuantos, a unos cristianos pro. En el cristianismo del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo, real y simple, cada miembro es un ministro. Tú eres un ministro. Todo aquel que ha creído en Jesús es un ministro. Y no es menor ministro que cualquiera que ostenta algún nombramiento o algún título universitario. Nada de eso cuenta en el Nuevo Testamento. Lo que era de contar era que tú te hubieras entregado a Cristo con todo tu corazón y hayas recibido el Espíritu Santo, y entonces recibiste la promesa del Padre, el poder de Dios, para actuar como ministro del Evangelio. Los santos son llamados, son escogidos de Dios para la salvación y son también ministros del nuevo pacto. Y están puestos en el mundo para edificar la iglesia y extender el reino de Dios. Qué cosa más maravillosa. No viva, no camine en el mundo sin ejercer esta promesa y este privilegio divino. Gane almas, sane enfermos, reconcilie familias, bautice recién convertidos. Vaya y haga lo que Dios le ha dado a usted, que usted recibió por la gracia de Dios. Vaya y imparta la desgracia a otros, porque el Señor nos ha puesto a todos por ministros. Dios, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, le dio al Cordero y el Cordero compró para su Padre un pueblo completo de reyes y de sacerdotes para Dios su Padre. Usted es un rey y usted es un sacerdote. Actúe como tal. Sirva a Dios. Gobierne en el nombre del reino de Dios en las áreas que Dios le ha dado, sea su familia, sea su vecindario, sea su escuela, sea su universidad. Ahí ministre el amor de Dios, el evangelio de Dios, la salvación de Dios, sin pena. Usted no necesita más permiso. Usted no necesita mi permiso, ni el permiso de mi obispo para visitar enfermos y orar por ellos. Usted no necesita permiso de alguna autoridad superior. Aquel que tiene toda la autoridad nos la ha concedido para que nosotros ejerzamos el ministerio de todos los creyentes. Somos ministros del Evangelio. En este pasaje que estábamos leyendo de Efesios, nos dice que el Señor nos ha puesto para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Mire, una edificación está hecha con materiales de construcción. En el tiempo del primer siglo, cuando esto se escribió, uno de los materiales más comunes de construcción eran las piedras, especialmente en la región donde Jesús vivió. Y cuando el apóstol Pedro mismo se refiere a la iglesia, dice que esta iglesia está construida con piedras vivas que somos los creyentes. Edificar la iglesia es ir a traer esas piedras vivas donde estén y traerlas a la construcción, al edificio de Dios. Esto es evangelismo. Todo creyente está llamado a evangelizar. Todo creyente está llamado a traer material, a hacer acopio de las personas que van a construir los salones y las paredes del edificio de Dios, de la ciudad de Dios, de la casa de Dios. Pero las piedras tienen cierta particularidad, usted tal vez lo ha notado, y es que las piedras no vienen uniformes. Las piedras vienen cada una con su propia forma y se necesita cincelar y trabajar algo en ellas hasta que encuentre usted, hasta que la tienen preparada para ser puesta en su lugar apropiado. Esto es discipulado. Todo ministro del Evangelio debiera saber cómo evangelizar, cómo ganar almas, cómo traer materiales, piedras vivas, y cómo formarlas y forjarlas, cómo cincelarlas, cómo discipularlas, para que tomen su lugar en el edificio santo del Padre, su iglesia. Así que cada uno que es ministro, cada uno que es salvo, tiene que saber esto y tiene que ejercer esto, al menos
el evangelismo y el discipulado. Lo siguiente, lo encontramos en 2 Corintios 5, 18 al 20. Nos dice la palabra del Señor que somos embajadores de Dios. Todo esto proviene de Dios, dice el apóstol, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted es ministro de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y es como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Tú eres parte de la solución. Esta es la promesa de la participación. Tú eres participante en el drama de la salvación. Tú eres parte de la solución de Dios. Dios nos ha empoderado para ser discípulos y nos ha dado autoridad. Ve y haz aquello para lo cual Dios te salvó. Es su promesa. También vamos a hablar hoy de la promesa de la provisión divina. Filipenses 4:19, y en muchos pasajes de la Biblia vas a encontrar esto. Dice así: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. No según tus recursos, no según tus conexiones, no según tus propias fuerzas, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, las cuales, hermanos, dicho sea de paso, son eternas, son sobreabundantes y son infinitas. Mateo 7:7. Jesús insta en el Sermón del Monte a los que le escuchan y les dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera, eso te incluye a ti y me incluye a mí, cualquiera que pide, recibe. Y aquel que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes a quien si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Buenas cosas a los que se lo piden. Y es que el Señor nos ha adoptado en su familia. Dice Juan al reflexionar en esto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. El Señor nos ha aceptado en su familia y nos ha adoptado en su familia y nos llama a sus hijos. Y con eso nos está diciendo: yo me hago cargo de tu provisión. Es la promesa de la provisión y el sustento divino. Dios ha prometido que Él te va a dar lo que necesitas. Mateo 6:31, siempre en el Sermón del Monte, Jesús dice: no se afanen diciendo: ay, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Y aquí nos da la cláusula condicionante: aquello que libera la provisión divina para ti. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todas las cosas, si buscamos el reino de Dios primero. Si priorizamos a Dios, Dios nos promete que no tendremos necesidad. Si te encuentras en escasez y en necesidad, es importante examinar nuestros propios pasos y nuestros caminos. ¿He priorizado a Dios? ¿He priorizado a Dios? Sustento y abrigo están prometidos para todos los que le aman y le buscan. Por último, y para cerrar, la promesa de la persecución. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta es una promesa, hermano, que a nadie le gusta reclamar. ¿Quién quiere ser perseguido? Pero ahí está en la Escritura.
es parte del consejo de Dios, es algo que Dios dice que va a suceder en nuestras vidas. Y es mejor que nos reconciliemos con el pensamiento de la persecución y posiblemente sufrimientos por causa del reino de Dios. Y es que esta promesa cambia nuestra perspectiva y nuestra comprensión del juicio, del dolor, del sufrimiento, de la persecución misma. Muchas veces la persecución no es el diablo quien te la trae. Dios la permite porque nos ayuda a nosotros a forjar la fortaleza de carácter que necesitamos tener. Ser la clase de personas que perdona al enemigo, que habla bien del que le maldice, que da de comer o da de beber a aquel que le ha maltratado. Nos da la oportunidad de ser como Cristo. Oportunidad que no tenemos muchas veces en otra situación diferente de la persecución o del maltrato. La persecución no es un símbolo, un signo de que Dios está enojado contigo, o que Dios se ha olvidado de ti, o que Dios es impotente para cuidarte o para guardar que cosas malas vengan a tu vida. Las persecuciones muchas veces son las puertas más tremendas para que el reino de Dios sea extendido. Cuando nuestros hermanos al principio de nuestra fe eran perseguidos, maltratados y muertos en los coliseos romanos, aquellos que los observaran morir con gozo, con cantos en sus labios, despedazados por las fieras o maltratados y heridos por los gladiadores, se sorprendían y no podían comprender el poder de esa fe que habitaba en estos creyentes que les permitían morir con un canto de alabanza y un resplandor en su faz. Los cristianos al principio decían que la sangre de los mártires es la mejor semilla de la iglesia. La persecución manifiesta el poder de la gracia de Dios a un mundo que no entiende de esto. La gracia de Dios que nos sostiene aún en las circunstancias más duras y difíciles. Por último, hermanos, quiero explicarte algo. Las promesas tienen un poder grande en sí mismas. Por eso es importante que usted se afirme y se sustente y alimente su pensamiento y su alma de estas promesas. Imprima estas promesas. Memorícelas, estas promesas. Decláreselas a otros estas promesas una y otra vez. Repítaselas para usted mismo. Porque ellas cambiarán su manera de ser. Porque usted cambia su manera de ser cuando usted cambia su manera de pensar. Vamos a orar. Padre, te adoramos. Gracias por tus promesas maravillosas. Tú realmente, Señor, nos has prometido sustentarnos y proveernos de toda necesidad, Señor, en toda necesidad. Nos apropiamos de esto. Tú nos has invitado y nos has prometido que seremos parte, que tendremos parte junto contigo en tu reino. Gracias, Señor, por el papel que me has dado a cumplir. Ayúdame a hacerlo de manera fiel. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Que el Señor esté contigo toda esta semana. Amén.